A las 12:12 del mediodía nos comunicamos con José Luis López, que está vía Skype con nosotros para hablar de seguridad informática. Jota, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, impecable. Me alegro, también un saludo a la audiencia, por supuesto. Bueno, vamos A a ver, los ¿qué bifes, nos has como dice. preparado? Hay un informe muy reciente que fue revelado por la prensa, digamos, que es sobre Instagram en concreto. Se supone que de acuerdo a un informe reciente, primero que nada, Instagram hay 4.200 millones de personas que están utilizándolo en el mundo, digamos. Y hay un informe que no fue hecho público directamente por Instagram, que, bueno, que trae cifras alarmantes en el sentido de que Instagram es tóxico para los jóvenes y Facebook, que es la dueña de Instagram, en realidad no lo toma en su valor real, por decir de alguna manera. Es decir, según Zuckerberg, por ejemplo, ellos dicen que si es cierto, el informe lo menciona, de que causa problemas, sobre todo en los jóvenes, la reciente investigación de periodística que salió a la luz, se supone que el 32% de los adolescentes, y sobre todo las adolescentes, se sentían mal con sus cuerpos, por ejemplo, y ahora de esa cantidad de audiencia, digamos, de adolescentes, se sienten aún peor con el uso de Instagram por el tema, bueno, de las fotos lindas, las fotos de cuerpo, digamos, mejorados y toda esa historia. Ahora, también causa ansiedad y depresión en un gran porcentaje de los adolescentes que miran, que usan las redes. Esto ha aumentado con el uso de Instagram aún más que otras redes, es decir, tiene un efecto perjudicial peor que TikTok o Snapchat, por ejemplo. Sin embargo, lo que menciona Zuckerberg es que están conscientes de ese problema, pero piensan que la ecuación de lo bueno que da Instagram para comunicarse y otras redes de Facebook para comunicarse con los usuarios y demás, es como una compensación entre lo bueno y lo malo, que no es tan grave el tema. Lo cierto es que sí hay un gran aumento de casos perjudiciales para la salud de los jóvenes, sobre todo. Bueno, que es un tema que no solo tiene que ver con Instagram, aunque este informe habla solamente de Instagram, sino que afecta realmente a todos los que usan las redes sociales de una u otra forma. Como siempre, la moderación en el uso de las redes es importante, pero a veces se vuelve tóxico. Y bueno, nosotros siempre estamos del lado de que la tecnología es buena y la tenemos que utilizar y es bueno utilizarla, pero lamentablemente el uso y el abuso a veces bueno, se convierten en una droga, como una droga de otro tipo, digamos. Ese informe también habla de que un aumento hasta de suicidios en el mundo con el uso de Instagram. Ahora vamos a ver, dentro lo tengo en un orden que no es el correcto, pero ahora vamos a ver algo sobre Uruguay justamente con el uso de las redes. Pero otra de las cosas que quería compartirles es algo que se está usando mucho como estafas últimamente, que es el uso de los códigos QR, pero de una manera bastante original. Saben que los códigos QR, creo que todo el mundo sabe lo que es. Es un código que uno lo enfoca con la cámara del celular generalmente y obtiene algo, un enlace, o confirma un pago, en fin, generalmente es un enlace que lleva a un sitio web. Bueno, en España están ocurriendo estafas directamente relacionadas con el código QR, pero de una manera original. Es la publicación en lugares públicos, o sea, de carteles que tienen un código QR que llevan a un enlace que no es el real. Esto es bastante curioso, el uso de esto, porque en realidad cualquiera puede poner en un cartel o en lo que fuera, digamos, un código QR y llevarlo a un sitio web que no es el real, y no necesariamente el usuario se va a enterar de que eso es real o no. El riesgo está en que la gente va a confiar en que eso que el enlace que le está mostrando el celular es real,
Y la estafa es un poco rara porque en realidad consiste directamente en carteles físicos, que son, obviamente nadie puede controlar si ese cartel físico es real o no. Inclusive en algunos locales de España se han puesto sobre los carteles reales, porque hay algunos sitios, acá se está usando también, que por ejemplo para obtener información de un local comercial o de un pago o lo que fuera, tiene un cartel en la vidriera y han puesto un código QR falso sobre ese cartel. Eso me resulta curioso, pero bueno, es parte de los peligros a los que nos enfrentamos con el uso de la tecnología y las técnicas que usan los delincuentes para estafarnos de alguna manera. El consejo, por lo tanto, es cuando usamos el código QR, no utilizarlo para hacer pagos en sitios que no son los reales, los del sitio, en cualquier cartel que aparezca en cualquier lado, y menos abrir enlaces, en fin, seguir las recomendaciones de siempre, como decimos. Sobre el tema del uso de las redes y demás en Uruguay, hay un informe muy reciente, que es a lo que quería llegar, como mencioné hoy, que es en 2021, ¿qué pasa con las redes sociales en nuestro país? Esquema, este gráfico que estamos viendo ahora, nos muestra el total de redes sociales, o sea, del uso de usuarios de redes sociales en nuestro país, y vemos que el total actualmente en nuestro país, casi los 3 millones de usuarios, un 83,3% del porcentaje de la población total, y que ha habido un aumento de 200.000 usuarios aproximadamente desde el año pasado hasta ahora. La mayoría utiliza los móviles para conectarse con las redes sociales. Y bueno, obviamente está en aumento. Y vemos respecto al uso de cada red. Facebook, por ejemplo, es la que más se utiliza en nuestro país, sigue siendo la más usada en nuestro país, con un total de 2,30 millones de usuarios que utilizan solamente Facebook, de los cuales la mayoría son mujeres, pero por muy poco porcentaje. Esto es al revés, digamos, de lo que ocurre en otros países con el hecho de otras redes, ¿no? Como vimos recién, el uso de los móviles es casi un 100% para conectarse a las redes. Solamente un 2,1% utilizan solamente las computadoras y más o menos un porcentaje parecido utiliza ambos medios, y la mayoría utiliza los móviles únicamente para conectarse a las redes. El uso frecuente de Facebook, bueno, ya lo estamos viendo ahora, pasamos a otro gráfico, perdón por la desprolijidad. En Uruguay, por ejemplo, las búsquedas más utilizadas por los usuarios uruguayos, el 100%, lo que está en el tope, digamos, son búsqueda por películas. Después viene, bueno, música, canciones, películas completas, en fin. Es curioso este ranking, digamos, de qué son los más utilizados. Tengamos en cuenta que esto está visto desde el lado de la compañía que hace las estadísticas y no desde estadísticas locales. Es decir, son búsquedas y resultados que aparecen desde afuera, vistos desde afuera, digamos. Y respecto a Instagram, que es lo que estábamos viendo recién, que puede resultar tóxico para los usuarios, vemos que en Uruguay es la red que se utiliza después de Facebook, es la que más se utiliza y tiene 1,70 millones de usuarios actualmente. También ha aumentado en el último año, sobre todo con el tema de la pandemia, digamos, el uso más de redes y demás. Y las mujeres tienen un porcentaje un poco mayor que los hombres, que decíamos que justamente afectan de forma más tóxica a las adolescentes por el tema de la exaltación del cuerpo, la mejora del cuerpo, que tiene que lucir mejor en las imágenes que divulgan, en fin. Bueno, el Instagram es de las redes más utilizadas después de Facebook en nuestro país, así que a tenerlo en cuenta esto. Y la tercera red más utilizada en nuestro país, curiosamente, también es Facebook, pero el Facebook Messenger, que es digamos, el mensajero, el chateador de, de Facebook propiamente dicho, aún más que WhatsApp, que también es de Facebook. O sea, mucha gente utiliza para chatear, para conversar con otras personas,
el mensajero de Facebook, Facebook Messenger, digamos. Acá vemos que 1.40 millones de personas, de uruguayos, utilizan esta red. Y LinkedIn es la que sigue después de esto, que es la que utilizan más que nada las empresas, llega casi a 1 millón de usuarios. Y recién después, todavía está Snapchat, que también es muy utilizado. Recién después de toda esta cantidad de usuarios, digamos, con casi 500.000 de personas, viene Twitter. Pero Twitter tiene mucha incidencia en la vida diaria, sobre todo en la vida política, y sin embargo sigue siendo la red que no es la más usada en nuestro país. Eso a través de los años se ha mantenido así, o sea, en realidad Twitter se utiliza mucho, pero no es utilizada por la mayoría, pero sí tiene mucha influencia, mucho incidencia en la vida diaria nuestra, sobre todo a nivel político, porque la gente toma las conversaciones o los comentarios de Twitter casi como si fueran, digamos, el dios de Internet para darle crédito a los comentarios, a las tendencias, y sin embargo no llega a tanta gente, pero la influencia obviamente es evidente, sobre todo, bueno, en noticias políticas. Estos días lo hemos visto también con el tema de tendencia, lo de la calle en México, y otros temas parecidos. Bueno, es curioso cómo las redes pueden influenciarnos de tal manera sin ser necesariamente las más utilizadas. Simplemente porque que no sean utilizadas significa que los usuarios no abren en sus móviles, pero sí los comentarios que se transmiten a través de Twitter después son replicados en la sociedad, con comentarios, con conversaciones, digamos, que hacen que se influya sobre los oyentes, por decirlo de alguna manera, a través de lo que escuchan, leen en Twitter y no de las noticias o de lo que realmente pasa en nuestro país. Bueno, esto es una realidad y es parte del uso de las redes sociales a lo que nos enfrentamos en el día a día, y que cada vez son más utilizadas a nivel global, y ya es digamos, el día que se cae WhatsApp, el día que se cae Facebook, el día que se cae que no tenemos internet, es un caos realmente. O sea, dependemos demasiado y a veces no nos damos cuenta de cuánto dependemos de las redes sociales. Y por último, más allá de algún comentario que seguramente estoy seguro que vas a tener sobre todo esto, quiero informar, digamos, advertir a los usuarios de iPhone que hay una actualización que es muy importante, que es muy reciente, que es una actualización de emergencia que hizo Apple para los usuarios de iPhone, por algo que tiene que ver con el espionaje en los iPhone. O sea, cómo fueron utilizados los iPhone para espionar, para espiar a sus usuarios a través de una falla que no había sido detectada en Apple. O sea, Apple detectó esa falla recientemente, hace muy poco. Esta actualización es de la semana pasada, y por lo tanto lanzó esta actualización que es urgente, y es importante que todos los usuarios que usan iPhone la instalen lo más rápido posible. Digamos, obviamente es bueno siempre estar actualizados para no tener riesgo de seguridad, pero hasta este momento los iPhone sí pueden ser vulnerados a través de una falla que no había sido detectada, y de ahí vienen muchos de los casos que hemos visto a nivel mundial, como espionajes a políticos, espionajes, inclusive asesinatos como el de el activista o periodista de Arabia Saudita que fue asesinado, creo que en Turquía, y que tenía mucho que ver con iPhone, en el hecho de que todo lo que él tenía compartido con los usuarios, sus contactos y demás, había sido, bueno, captado a través de programas espías. También está el tema de programas muy conocidos, por lo menos de nombre, como Pegasus, que una empresa israelí alquila a gobiernos, vende a gobiernos para su uso, que no ha dicho nunca cómo actúa, y que realmente no estaba haciendo lo que decía. Lo que estaba haciendo era aprovechándose, o sea, no es muy ético esto, estaba aprovechándose de vulnerabilidades del iPhone en concreto. Y no, lo correcto, lo ético en la ciberseguridad, en las empresas de seguridad, es que cuando se detecta una falla se le avise al propietario de la marca, digamos,
y no que se utilice en provecho. Es casi como un hacker malicioso, digamos, el hecho de que esta empresa israelí estuviera utilizando esta falla para poder espiar a sus clientes y vender esa forma de espionaje, digamos, a gobiernos. Realmente da mucho para pensar y bueno, no sé si tienes alguna pregunta sobre todo esto que es bastante amplio, que he resumido en pocos minutos porque esto del tiempo con el tema del streaming y de hacerlo desde casa ahora creo que lo tengo más Tenés que dominado y volver Vicky al debe estar piso, José re Luis. contenta. Tenés que volver al Vicky estudio. Vicky debe estar re contenta con esto porque le cumplo los tiempos, me parece, ¿no? Acá en el estudio la cosa es distinta, es mucho mejor. No, dos cosas. Primero, esto que contás del Pegasus, me parece que linda la corrupción, ¿no? Porque estar vendiendo un sistema o un programa de espionaje a sabiendas de que se están aprovechando de esas vulnerabilidades, bueno, me parece que roza lo corrupto claramente. Y lo otro, respecto al tema del uso Totalmente. de las redes en Uruguay, vos hablas del tema de Twitter, algo que de repente hace 2, 3 años, acá decíamos cómo van a gobernar por Twitter, cómo los presidentes, cómo un presidente va primero a poner algo en Twitter antes de informarlo por los canales formales, ya lo estamos viendo en Uruguay, está creciendo mucho, por más que no tiene gran peso la red Twitter, se utiliza más bien en el ámbito político, periodístico, básicamente, pero sí es como que, uy, Twitter, Twitter, y todo el tiempo ponemos el Twitter en pantalla y hablamos del Twitter, pero yo reivindico la vigencia y la importancia de los medios formales en cuanto al rigor de las Totalmente. investigaciones, en cuanto a la claridad y la veracidad de la información que manejan. O sea que eso existe, lo de las redes, y tiene una tendencia importante y es creciente. Recién los números que vos mostrabas de los usuarios de las redes en Uruguay, en algunos casos es sorprendente, pero yo reivindico una vez más los medios formales de comunicación del Uruguay para contrarrestar todo lo que trae la marea de las redes sociales. Correcto, correcto. Y lo de Twitter, o sea, justamente no se usa, pero lo que influye en el día a día nuestro es evidente, ¿no? Es decir, justamente por comentarios. O sea, que las redes, de alguna manera, son el inicio de algo, pero después se desborda en la comunicación directa, en charlas que entre usuarios que directamente no usan las redes, pero que realmente condiciona la vida política. Claro. Y voy a atrever a decir algo que tal vez no sea políticamente correcto, pero seguramente en el pasado, una de o anterior, el Frente Amplio perdía las elecciones, fue el mal uso de las redes o el no entenderlas, tal vez por su edad. Eso es algo que yo lo mencionaba, porque realmente hay mucha gente que todavía se niega al uso de las redes y ahora la empieza a usar a veces mal. Y bueno, ya lo habíamos visto, no era nada nuevo, ya lo estaba usando Estados Unidos con el uso masivo y abusivo, en el caso de Trump, de las redes sociales, de Twitter concretamente, pero ya había antecedentes en México y en otros países y acá no se había hecho nada, porque realmente ahora parece que hubiera existido siempre todo esto, pero recién ahora tenemos un gobierno, por ejemplo, que no digo gobierna por Twitter, pero que tiene una presencia en redes como Twitter mucho más que otros partidos. Yo creo que eso también en el día a día nuestro y en la vida social y política es muy importante, pero lo importante es saber usarlas, porque no es malo su uso. Lo malo es hacerles, digamos, un mal uso, no entenderlas y usarlas maliciosamente. En un caso extremo, el programa Pegasus, por ejemplo, que el uso de la tecnología, eso ya es corrupción, como tú dices, pero en el medio hay un uso, como cualquier otra herramienta, que tenemos que aprender a usarlas para que sea beneficioso o que sea, por lo menos nos dé satisfacciones y dé resultados y nos haga la vida más fácil, pero que no nos condicione como muchas veces está pasando hoy día, ¿no? Jota, otro tema que ahora que nombrás el tema del Pegasus, que me había quedado pendiente de preguntarte, ¿cómo puede ser de que los fabricantes, los creadores de esta aplicación o este sistema de espionaje no den explicaciones de cómo funciona? Porque hay gobiernos que los compran, ¿no? De hecho, Israel lo ofrece como producto y hay gobiernos que los compran, los incorporan para temas vinculados a la seguridad pública, la justicia, etcétera. ¿Cómo puede ser de que no se pidan explicaciones, de que sea un misterio el cómo funciona el Pegasus? Y con esto cerramos porque si no me van a colgar. Sí, sí. No, creo que es una mezcla de cosas. O sea, en realidad, si compra un gobierno este tipo de programa para espionaje, realmente no quiere que se sepa mucho sobre el tema. Es Ajá. obvio. Y las empresas que venden también tienen otro tema de todo esto, que es el buen marketing de la venta. Por eso digo que tenemos que andar como pisando huevos, digamos, muchas veces con todo esto, porque como todo tiene cosas buenas y cosas malas, pero
Todo está en la actitud, en nosotros mismos, en no caer, en no crearnos en todo lo que vemos y en todo lo que oímos. Y bueno, hay mucho para hablar, pero nos vamos Sin duda, a sin unas duda. cuantas horas más y rompemos todo el esquema de horarios, así que José Luis, muchas gracias, como siempre, un placer recibirte aquí en la mañana del 11. igualmente, un abrazo para todos, saludos y nos vemos la semana que viene. Con mucho gusto, un abrazo grande para vos. 12 del mediodía, 32 minutos en todo el país, pausa y volvemos.